Hola y bienvenidos a otro video más. Como ya es costumbre, hoy vamos a aprender algo nuevo. Ustedes lo pidieron y gracias a su participación votando sobre el tema de la semana, en este video les mostraré todos los procedimientos que se realizan para optimizar Windows 10 de una manera definitiva y que siguen funcionando. Intentaré ser breve, por ello cualquier cosa que no les explique a detalle es porque ya cuenta con un video donde he hablado del tema a detalle, así que usted lo podrá encontrar en el material de apoyo que dejaré en la descripción de este video. Comencemos por lo más básico. Los parámetros de Windows, como las aplicaciones en segundo plano, efectos visuales, aplicaciones de inicio, son claves para lograr una interfaz más fluida y un arranque del sistema más eficiente. Recuerden que todos los procedimientos están explicados a detalle en la lista de optimización de Windows, así que no dude en pasarse por esta lista para que así usted pueda aprender el procedimiento a detalle y conforme sus necesidades. Recuerde que acá solo estamos haciendo una recopilación en un solo video donde yo le cuento todo lo que aún funciona y se puede utilizar. Continuando con los temas de optimización de Windows 10 o 7 u 8 o el que tenga, desactivar cualquier servicio que no se use en nuestro sistema operativo es vital, y más cuando contamos con RAM limitada y un procesador poco potente. Lo podemos hacer de dos maneras, ejecutando un archivo .bat que podrá encontrar en la carpeta mágica, de la cual ya también tengo un video, o usando un programa que nos permite crear nuestra propia lista según nuestras necesidades. Igual, se lo repito para los que no le quedó claro, todo lo que requiera se encuentra en la descripción de este video, videos de apoyo, materiales, programas, ejecutables, etc. Todo lo va a encontrar ahí. Una vez ya tengamos configurados todas las aplicaciones de inicio, el menú, la interfaz de Windows y hayamos quitado todos los servicios en segundo plano, lo siguiente es eliminar el bloatware. Aunque a la fecha de este video las últimas versiones de Windows 10 ya no cuentan con tanto bloatware, aún así se siguen instalando cosas que por lo general no usamos y casi siempre están consumiendo recursos del sistema. Para eliminar esto lo podemos hacer de dos maneras. La más sencilla es como le muestro en este video, donde usted ejecuta un archivo PowerShell y él hace todo el resto. Inclusive usted mismo genera su propia lista dependiendo de sus necesidades. La otra manera es usando programas de terceros, que igual los va a encontrar en la descripción de este video, y usted podrá escoger el que más le convenga y mejor le parezca según sus necesidades. El funcionamiento es muy intuitivo, solo es cuestión de ejecutar los programas, escoger lo que desea eliminar y listos, no es más. Bien, para los que ya llevan más tiempo conmigo en el canal, sé que muchos ya cuentan con la carpeta mágica. Si no la tiene, en la descripción de este video está el video donde dejo y explico dicha carpeta y todo lo que hace, las cosas que hay dentro de esta carpeta. Porque el siguiente paso es modificar el registro para optimizar Windows. Y hay varias funciones que ya no usamos, como por ejemplo la aceleración de la barra de tareas, ya que actualmente funciona muy bien en las últimas versiones a la fecha de este video. Igual yo sé que estoy súper repetitivo en este video, pero como siempre en la lista de reproducción ya hay un video específico mostrando qué hace cada modificación de registro que se encuentra dentro de esa carpeta mágica, para que así usted entienda y pueda hacer los procedimientos. Recuerde que por seguridad siempre debe hacer una copia de seguridad antes de cualquier procedimiento, ya que no todos los equipos funcionan igual y puede que usted sea uno de esos pocos casos en los que se presente un error. Creo que no faltaría decir que la actualización de driver es una de las mejores maneras para tener un sistema fluido y estable. Así que no dude en revisar esos parámetros con aplicaciones como por ejemplo Driver Buster, Driver Hood, Driver Pack Solution o el mismo Snappy Driver, siempre teniendo en cuenta que los mejores drivers y las mejores actualizaciones siempre las va a encontrar desde la página del fabricante de su equipo de cómputo. Entonces, en resumen, ya hemos configurado la interfaz, hemos quitado aplicaciones en segundo y en primer plano para que el computador inicie y se apague más rápido, hemos quitado todo el tema de servicios que no necesitamos y hemos quitado bloatware o aplicaciones que no utilizamos. ¿Cuál es el siguiente paso? Pues el último paso, pero no menos importante, es la limpieza del sistema operativo. Es algo que sigue siendo fundamental y nos ayuda a evitar errores con las actualizaciones, programas, navegación y un resto de demás cosas que ayudan a que nuestro sistema siga siendo fluido.
Entonces, eliminar temporales tanto del usuario como del sistema propio ayudan mucho. Limpiar la carpeta Prefetch es un concepto que no deberías hacerlo siempre y cuando no lo hagas muy seguido. ¿A qué me refiero con ello? Que si todos los días estás limpiando la carpeta Prefetch, lo que está generando es que su sistema se vuelva lento debido a que necesita hacer una rutina cada día. Por ello, lo que usted debe hacer es irse a mirar este video donde lo explico a detalle. Pero si usted nunca ha limpiado la carpeta Prefetch y ahorita le está haciendo mantenimiento a su sistema, es hora de que haga una limpieza de esa carpeta para que comience a hacer una rutina nueva usando simplemente lo necesario y así desechando cualquier rutina anterior en la que usted utilizaba un programa, navegador o algún tipo de archivo que actualmente ya no utiliza. Luego de limpiar los temporales, hay que limpiar o liberar el espacio en Windows, donde se van todas las copias de seguridad, actualizaciones viejas del sistema operativo y cualquier archivo que esté en la carpeta de descargas y demás que ya no utilicemos. Así que vaya y revise su carpeta de descargas si tiene algún archivo, programa o alguna descarga que necesite respaldar. Por último, también puede utilizar esta herramienta, o sea, no solo el liberador normal de Windows, sino esta herramienta que se llama Dizmasmat, muy útil para seguir limpiando su sistema operativo y al mismo tiempo eliminar copias de seguridad antiguas. Esta aplicación no solo le permite hacer una limpieza de su sistema operativo actual, sino también de otra unidad de almacenamiento en la que haya un sistema operativo de una manera muy sencilla. Simplemente se conecta, se cierra el programa de nuevo, vuelves y lo abres, él detecta la nueva unidad de almacenamiento y si tiene un sistema operativo también lo detecta y le puedes hacer el mismo mantenimiento. Y para limpiar más a profundidad el sistema, enfocándonos no solo a nivel de la unidad de almacenamiento, sino a las aplicaciones individuales y también a reparar o solucionar problemas en nuestro registro del sistema, lo puedes hacer con una aplicación que se llama CCleaner más Synacer. Estas dos combinadas son súper potentes para lograr una limpieza y un mantenimiento muy bueno para su sistema operativo. Igual, le dejaré en la descripción de este video material de apoyo donde le explican a detalle cómo funciona cada uno de estos programas para que así usted le saque el máximo potencial. Espero que toda esta información le sirva para optimizar su sistema operativo. La información estará en la descripción del video, vuelvo y se lo repito, para que usted pueda aprender cualquier procedimiento, porque en este video no se los expliqué, o si no me hubiera tomado una hora explicar todos y cada uno de los procedimientos más los programas. Recuerda que una manera de darle amor y apoyar a este canal es suscribiéndose y dejando un me gusta. Comente para así saber su opinión y para que la comunidad o yo le podamos ayudar con una posible respuesta. No siendo más por este video, nos vemos hasta la próxima. Chao pues.